Muy buenas noches a todos, bienvenidos al encuentro del miércoles. Tenemos 10 de febrero del 2021, 7 de la noche. Y como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, nos reunimos para presentarle grandes personalidades del mundo de habla hispana. Hoy es un gran placer para mí presentarles nuevamente a mi buen amigo Tony Struck. Desde Barcelona viene a darnos una charla interesante como siempre, y le paso la voz a Tony. Tony, adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí actualizando el Instagram de que vamos a arrancar para que la gente, si hay alguien despierto por aquí en este país a estas horas, se pueda conectar. Sí. Venga, ya está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les mando un saludo fuerte desde aquí, desde Barcelona. Una vez más, agradecer a Ernie que me haya vuelto a invitar a estar con todos vosotros en esta segunda ocasión. Y de lo primero que quería comentarles es que el año pasado yo conocí a Ernie por un congreso de meditación en el cual participaba Sergi Torras y por eso nos conocimos. Y pues bueno, este año volvemos a hacer una segunda edición de este congreso de meditación que va a ser el 1 de marzo, el 1, 2 y 3 de marzo. ¿Vale? Creo que Ernie, él tiene el link para inscribirse a este congreso online de forma gratuita. Y si no tienen el link, pues ya se lo piden a Ernie y se pueden inscribir porque es totalmente gratuito. Y este año contaremos con gente como Mabel Katz, como Emilio Carrillo, como Joan Garriga, gente muy potente del mundo de la conciencia y que, bueno, pues si les apetece escucharlo, seguro que estoy convencido que les va a interesar. A partir de aquí, esta charla de hoy va un poquito a continuación de la primera charla que hice hace ya 4, 5, 6 meses, no me acuerdo, y que hablaremos sobre un poquito la educación, sobre el talento, sobre los dones, un poquito todo eso junto, para sacar conclusiones, ¿no? También me gustaría, antes de seguir, que si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, me gustaría que me interrumpierais y que me preguntarais, porque de lo que se trata es que este viaje sea lo más honesto posible para todos. Así que yo encantado de poder aportar siempre ese granito a cualquier duda que pueda salir, ¿sí? Yo voy a empezar por una pregunta muy simple hoy, y es, ¿alguno de ustedes tienen hijos? Sí, veo que sí. ¿Alguno tiene más de 2 hijos? Bueno, supongo que el resto que no levanta la mano sabrá lo que son los niños, son esas cositas pequeñitas que se parecen a nosotros, pero en pequeñito. Supongo que todo el mundo conoce a los niños. Pero si yo les pregunto, y me voy a hacer una apuesta, me la voy a jugar con esto, voy a empezar con una apuesta fuerte esta charla, y es que estoy convencido de que si les pregunto, no tienen ninguna duda de cuál es cada hijo de uno de ustedes. Es decir, estoy seguro que ustedes saben diferenciar a sus hijos. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cómo puede ser que si nosotros sabemos diferenciar a nuestros hijos y que por la mañana no tienen que decirnos, oye, que soy yo, no tienen que ponerse un rótulo de cuál es cada hijo, oye, que no me acuerdo quién eres tú, ¿me puedes recordar qué hijo eres? Esto no lo hacemos. ¿Cómo puede ser que luego a la hora de ir al colegio les eduquemos a todos de la misma manera? Si nosotros sabemos que nuestros hijos son diferentes, ¿cómo puede ser que luego los eduquemos a todos de la misma manera? Fíjate lo curioso que es esto, que ya no estamos hablando de que 2 hermanos o 2 personas cercanas se eduquen de la misma manera, sino que estamos hablando de que personas que no tienen nada que ver con ellas a nivel de parentesco familiar también son educados de la misma manera. Qué cosa más extraña, ¿no? Si somos todos seres diferentes, ¿por qué nos educan igual? Evidentemente, a un nivel consciente estamos hablando que la conciencia es unidad, pero detrás de la unidad siempre aparece la diversidad. Y curiosamente, todos somos seres especiales individualmente hablando, todos somos seres únicos, todos somos seres genuinos,
pero nos educan a todos de la misma manera. Es decir, que al mes de fomentar la diversidad, se fomenta la conformidad, se fomenta que todo sea exactamente igual. No tiene mucho sentido. El otro día escuchaba una encuesta donde en Estados Unidos la población normal americana, el 60%, esto les hablo de una estadística de hace 4 años, el 60% tengo entendido que abandona el proceso escolar, y dentro de la población nativa americana el 80% abandona el proceso escolar. Esto lo que nos lleva es que no es una cuestión de invertir más dinero, porque Estados Unidos es el país quizá que más invierte en educación, sino que esto lo que se trata es en cambiar el sistema de ver las cosas. Esa forma distinta de ver las cosas es darnos cuenta que todos somos absolutamente genuinos. Porque vamos a hablar de una cosa muy curiosa, no sé si saben, justamente mi amigo Emilio Carrillo, que va a estar en este segundo congreso de meditación, nos cuenta que la palabra educar viene del griego educare, y que etimológicamente significa acompañar al otro para sacar lo mejor de sí, acompañar a la otra persona para que saque lo mejor de sí mismo. Que esto está muy lejos de la educación que tenemos hoy en día, porque fijaros cómo la palabra, no sé cómo en Estados Unidos, pero aquí en España, los colegios han dejado de llamarse centros educativos para pasar a llamarse centros formativos. Da la casualidad que también en griego, formar etimológicamente viene de formare, y formare significa formar y formatear. Y esto es lo que sucede, que cuando vamos a la escuela hoy en día no nos educan, sino que nos forman para que cuando salgamos al mercado laboral dé lo que se espera que demos. Es decir, demos aquello que la sociedad necesita para seguir funcionando. Para eso nos forman. Por otro lado, imaginaros, ahora mismo, siempre hago este mismo ejemplo, ¿no? Pero ahora imaginaros que somos gallinas, somos caballos, somos perros, somos gatos, y todos formamos parte de este reino animal. ¿Estaremos de acuerdo con eso? Entonces, si ustedes se imaginan visualizándose como un caballo, como una gallina o como una oveja, y que vayan todos al mismo colegio y les enseñen a todos lo mismo, serían incapaces de sacar su propio potencial, les rompería su individualidad, porque serían educados en lo que no son. Hay una frase de Einstein maravillosa que dice que si tú pones un pez a trepar árboles, parecerá inútil. Pues esto es lo que estamos haciendo. Nos forman a todos iguales para que luego demos lo que se espera de nosotros en la época en la que estamos viviendo. Claro, ¿qué pasa? Que luego hay una frase maravillosa cuando nos vamos haciendo mayores, que seguramente todos hemos escuchado más de una vez, que es esa de me siento perdido, yo no sé qué he venido a hacer aquí, no encuentro mi sitio, nada me llena. Y todo eso sucede porque, como digo, nos forman exactamente iguales y dejo de ser auténtico. Porque, como les digo, formar viene de formare, que por un lado significa formar, pero por otro lado significa formatear. Pues bien, formatear, seguro que todos hemos tenido ese recuerdo de ese ordenador antiguo, quizá los más jóvenes no, pero ese ordenador antiguo donde formateábamos los discos, no sé si se acuerdan de eso, que era que había unos archivos originales, los borrábamos y los sustituíamos por otros. Pues cuando vamos al colegio sucede lo mismo. Nosotros venimos con unos archivos originales, venimos con un talento, un don, una genuidad original y nos la borran para explicarnos a todos las matemáticas, las ciencias, la filosofía, la historia. Cuando dejo de ser original porque mis archivos son sustituidos por lo que la sociedad le interesa, paso a ser un sujeto pasivo más de la sociedad sin ningún tipo de valor. Y ahí empiezo a sufrir, porque dejo de ser auténtico para ser uno más. Cuando esto sucede, entramos en una cosa que yo comenté en la primera charla, que es en un trabajo de un filósofo surcoreano muy importante que actualmente sigue vivo, que se llama Won-Chul Han, que nos habla de la esclavitud perfecta. La esclavitud perfecta es el trabajo
que es cuando nos pensamos que el trabajo es un derecho cuando en el fondo es una obligación y una imposición. Esto ya lo comenté en la primera charla y no me voy a alargar. Pero dentro de la esclavitud perfecta está la esclavitud integral. Y la esclavitud integral no es otra cosa que creer que somos libres, pero en el fondo no lo somos. ¿Por qué sucede eso? Porque dentro de la esclavitud integral existe la esclavitud económica. Y aquí hemos topado con la Iglesia. ¿Cuántas veces tenemos una batalla económica? Tenemos una batalla con el dinero. Nos sucede que conscientemente queremos conseguir dinero para poder llegar a final de mes y poder pagar todo lo que supone vivir en la época en la que vivimos. La hipoteca, el préstamo, el alquiler, el coche, la escuela, la comida. Necesitamos el dinero, con lo cual conscientemente queremos dinero. Pero inconscientemente vemos el dinero como algo sucio. Vemos el dinero como algo que corrompe. Vemos el dinero como algo que separa las masas sociales, que hace clases sociales. Pero en el fondo, no es que inconscientemente estemos peleados con el dinero, sino en el fondo lo que sucede es que nos vemos obligados a conseguir dinero para no encontrarnos en la calle sin techo, para no encontrarnos en la calle sin pertenecer a nada. Y tenemos que cumplir con las obligaciones que nos exige cada mes. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás obligado a tener dinero, el problema no es con el dinero, sino el problema está con la esclavitud integral de la cual formamos parte. No es con el dinero, sino que es la pataleta interna de reconocer que no somos libres, porque no tenemos más narices que levantarnos y trabajar. Porque si no, no podríamos pagarnos la mitad de las cosas que tenemos. Pero hay una manera muy fácil y natural de librarnos de esa esclavitud y romper con las manillas de la esclavitud económica. Y es ser auténtico, es ser uno mismo, es ser genuino. Cuando uno es auténtico, cuando uno es genuino, deja de depender de lo de fuera y empieza a depender de él mismo. Y cuando uno empieza a depender del mismo, las circunstancias externas dejan de tener el valor que les damos. Porque ese valor se lo damos porque pensamos que son necesarios. Pero cuando nos damos cuenta que nada de eso es necesario porque todo depende de mí y todo empieza y acaba en mí, la perspectiva cambia. Entonces, ese talento tiene que ver con un estudio que yo he hecho, al cual llamo geniotipo. Y no es nada más que darnos cuenta de que todos, absolutamente todos, en nuestra individualidad somos genios en algo. Todos somos genios en algo. Todos hemos nacido con un talento único. Todos hemos nacido con un don único. Somos formas de vida del universo. Y el universo es abundante y genuino. Y nosotros formamos parte de él. Con lo cual, ¿ustedes se imaginan que solo hayamos venido a esta vida a lograr un dinero para llegar a final de mes? No tendría mucho sentido. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se atreve a responder la pregunta? Es una pregunta muy fácil. No veo a nadie con cara de responder. ¿Hay alguien que tenga ganas de responder? Que levante la mano. No. Ahí la señora que está planchando. Que la pregunta es muy fácil, ¿eh? De verdad. Ay, mira, Rosaura Pacheco ha levantado la mano. ¿Eso es que ha levantado la mano? ¿Es lo que ha puesto la mano así? ¿Sí? No, no sé si ha levantado la mano o no. Bueno, pues como nadie se atreve a contestar la pregunta, yo les hago la pregunta igual y ustedes internamente se la responden. Y es, ¿qué sucedería si yo les pregunto que me digan quiénes son cada uno de vosotros, quiénes son cada uno de ustedes, o sea, explíquenme quiénes son, defínanse quiénes son,
sin tener en cuenta ni su país ni su trabajo. Intenten explicarle a alguien quiénes son sin su país y sin su trabajo. ¿Verdad que es un poquito complicado? Venga, Jairo. Sí. No sé si mi respuesta te vaya a satisfacer, pero yo soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. O sea, es una chispa de la esencia, una divinidad en un cuerpo temporal. Me encanta tu respuesta. Tú eres un alumno avanzado. Al final del curso te vamos a dar un pase VIP para el próximo día. Ahora fuera ¿Sabes bromas. por dónde? Me encanta tu respuesta, estoy muy de acuerdo. Pero te aseguro que mucha gente, cuando le quitas eso que he comentado yo, les cuesta definirse, porque normalmente lo primero que decimos es soy matemático, soy profesor o soy tal. Cuando nos quitamos eso, nos cuesta definirnos. Y justamente es triste que eso sea lo que nos defina. Sí. Con todo el respeto. Sí. La persona de pronto no entiende la palabra, el verbo ser. Ser tiene tres letras. S-E-R. Suprema entidad real. Y entonces, la suprema entidad real se manifiesta en esta dimensión. Entonces, utiliza el verbo ser, como tú lo dijiste. Me encantó esa pregunta. Primero que todo, si vistes, me reí. Me reí porque es brutal para un ego esa pregunta. Y la responde un ego. Como ego, yo soy un trabajador, un obrero, un banquero, un doctor, un médico, un abogado, etcétera. Pero ya a nivel de este nivel, ya es otra cosa. Pero muy inteligente tu pregunta y muchas gracias por ella. Muy gentil. Me encanta eso, me encanta. Pues así es, y estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando, ¿no? A veces nos olvidamos que todos nos definimos por nuestra manera de ser, y aquí no hemos venido a tener una manera de ser, sino solo a ser. Es así de simple, pero todo eso se nos olvida. ¿Y por qué se nos olvida? Pues bueno, cuando vamos al colegio, cuando vamos a que nos eduquen, nos comentan, últimamente está de moda, dicen, y no lo pongo en duda, si lo dicen será así, que hay muchas enfermedades mentales como para los niños, como el TDA o el síndrome de falta de atención, todo eso, ¿no? Yo no digo que no sea así, no soy psicólogo, no soy médico, no lo puedo cuestionar. Pero ustedes piensen la idea en que la de un niño se encuentra que cada día durante 8 horas, 6, 5, 7, 8 horas, tiene que estar hora por hora haciendo trabajos de administración simples como copiar lo que dice la profesora y pegarlo en una libreta. Hombre, lo normal es que al niño un poquito de inquietud le coja. Entonces yo no creo que el niño esté sufriendo de nada mental. Yo creo que el niño lo único que le sucede es que sufre de niñez. Ese niño no puede estar 8 horas delante de una persona copiando lo que dice en una libreta. No es lo normal, no es lo que le toca a un niño. Claro, todo eso nos va separando de nosotros, y además, ¿qué sucede? Sucede que cuando nos educan en lo habitual, en las matemáticas, en la historia, en todo eso, y no nos educan en la humanidad, en el arte, en lo que es la creatividad y es la imaginación, convertimos nuestra vida y nuestra forma de ver el lineal. Porque pensamos que lo que nos enseñan es lógico y que esa lógica en mi día a día va a servir para algo. Es decir, es súper útil saber la raíz tercera o una ecuación de cuarto grado cuando yo voy al supermercado a comprar, y cuando mi pareja me deja, lo primero que le digo, espérate que voy a hacer la ecuación de tercer grado para saber por qué me has dejado. No sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. Pero toda la parte emocional, toda la parte de creatividad, toda la parte de imaginación, no nos la enseñan. Cuando esa parte de creatividad e imaginación es la que haría que como niños pudiéramos llegar a rincones que están dentro nuestro y averiguar qué respuestas podemos dar a las cosas que nos suceden en el día a día. Esto es muy curioso.
¿Y qué pasa? Que poco a poco nos vamos apagando, hasta que desconectamos de ese don, de ese talento, de ese trabajo que hemos venido a hacer aquí. Porque nos fomentan en ser iguales unos que otros y en tener solo una mirada lineal que se convierte en presente y pasado, en futuro y pasado, no hay nada más. Solo nos enseñan a ver la vida así a través de la lógica y a través de la intelectualidad y no nos educan para ver la vida de forma inteligente, de una forma global, en perspectiva. Ani, Cuando esto... ¿Sí? Perdón por la interrupción. Sí. Me impactó mucho que empezaste precisamente ahorita que dijiste que la pregunta que hiciste es ¿cómo sería? Que dijiste que no se atrevía a responder la pregunta. Sí. Es que no hiciste la pregunta y ya amenazaste. Y me sentí amenazado, pero está bien. ¿Ah, sí? Pero la respuesta es sí. Repetime la pregunta. ¿Cómo te definirías si no fueras? ¿Cómo es la pregunta? No, ¿cómo te definirías sin tu país y sin tu trabajo? Eso, me encantó. En estos días en YouTube está apareciendo una propaganda de ese Robert Kiyosaki, que expresa, dice él ahí, es raro que a los niños en las escuelas no les enseñen a conseguir dinero, les enseñan información para volverlos esclavos del sistema. Exacto, lo que estaba comentando de la esclavitud integral, exacto. Ahí está, pero está espectacular, estoy encantado con esto que estás diciendo, muchas gracias. No, gracias a ti, Jairo, gracias Bueno. a ti. Entonces, si nosotros decidiéramos, una vez ha pasado todo este sistema educativo y nos vamos otra vez, encontramos en el día a día en el que estamos, ¿cómo podemos volver a conectar con nosotros mismos? Pues sencillamente apostando por el autoconocimiento. ¿Ustedes se imaginan la posibilidad, el paradigma de todos los días levantarse felices para ir a trabajar? ¿De todos los días levantarse sin la preocupación de llegar a final de mes? ¿Ustedes se imaginan esa posibilidad? ¿De lo simple que sería? Pues esa posibilidad existe. Y cuando tú no sabes cómo hacerlo, lo único que tienes que hacer es invertir en ti, que no cuesta dinero. Invertir en ti, empezar a crear miradas que vayan hacia ti, empezar a tener miradas de introspección y a partir de aquí autoconocerte, que no es otra cosa que liberarte de todas esas sombras que no te pertenecen y empezar a llenarte de ti. Es decir, darte cuenta que el exterior no puede definir tu vida ni dar sentido a tu vida. Lo que tiene que dar sentido a tu vida es tu interior. Porque ahora imagínense, les pido un ejercicio, como ya hice la primera vez. Pueden cerrar los ojos. Les vamos a hacer un ejercicio de visualización, ¿vale? Y les pido, a ver, que estoy viendo que Mercedes no cierra los ojos. Mercedes, ciérrame los ojos, por favor. Elizabeth, tú también, si puedes cerrar los ojos un poco. Venga, que el ejercicio dura 10 segundos, ¿vale? Y ahora les pido que se visualicen como una gallina. Saquen la gallina que tienen dentro, por favor. Imaginen esa gallina y a la hora de poner un huevo, no pongan un huevo, pongan un kiwi. Inténtenlo. ¿Les rasca un poquito el culete? Puede ser que les cueste poner el kiwi, les está costando. No es muy normal, ¿no? Ya está, no hace falta que sigan intentando poner un kiwi, ya pueden abrir los ojos. Pero, ¿verdad que es absurdo imaginarse una gallina poniendo un kiwi? ¿Estarán de acuerdo conmigo que no es muy normal? Pues esto es lo que hacemos nosotros. Sí, yo tengo el talento y vengo aquí a ser músico. Yo resulta que, por ejemplo, vengo aquí a ser músico, pero como tengo que llegar a final de mes, acabo trabajando de administrativo. Que no estoy diciendo que trabajar de administrativo esté mal. Solo estoy diciendo que si yo vengo a ser músico, si yo vengo a poner huevos, ¿por qué trabajo de administrativo? Es decir, poniendo kiwis. O si resulta que yo tengo el talento para cantar, ¿por qué trabajo de arquitecto? Si yo vengo aquí y siento que me gusta tocar la batería, ¿por qué tengo que acabar siendo médico como mi madre le dice que tengo que ser médico? Me convierto en una gallina, cambio de poner huevos, pone kiwi. ¿Y qué pasa? Que yo, como ser humano universal que soy, como ser humano perfecto que estoy, si el universo me ha mandado aquí con un talento, ¿cómo puede ser que yo lo oculte? ¿Cómo puede ser que yo tenga un trabajo que no represente el ser humano que yo soy? Yo no puedo tener un trabajo
que no represente el ser humano que yo soy. Porque si yo tengo un trabajo vulgar que no me representa, sucede que yo también me acabo convirtiendo en un ser vulgar. ¿Y qué pasa? Que me convierto en una marioneta de la sociedad y soy un sujeto pasivo más de la sociedad. Sergi Torras, amigo nuestro, Ernie diría, ¿me acompañaste hasta aquí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando mi conciencia se da cuenta de que no es feliz trabajando de lo que es, genera dos mundos. Genera el mundo del Tony personal y genera el mundo del Tony laboral. Es decir, creo una vida personal y una vida profesional. Vamos a ver, si ya no puedo con una vida, ¿cómo puedo crearme dos vidas? Es imposible. Yo no puedo atender a dos vidas a la vez. Tarde o temprano voy a fallar a una de las dos vidas, no las voy a poder atender. Y lo que sucede es que cuando yo no puedo atender a una de esas dos vidas, empiezo a generar inconsciente. Por ejemplo, estoy seguro que todos ustedes ven Netflix y ven muchas series de televisión donde la típica situación de la pareja que se separa o que no pueden seguir saliendo o que se están conociendo, que se quieren mucho y se separan, porque es que me ha salido trabajo en otro lado y me tengo que ir a trabajar. Lo siento, yo te quiero mucho, pero te tengo que dejar porque me tengo que ir a trabajar. Sucede que después, esta persona que me ha dejado porque tenía que ir a trabajar, me va mal en el amor. ¿Y por qué me va mal el amor? ¿Cómo es que se me repite siempre el patrón de que me va mal en el amor? Pues porque en algún momento de tu vida decidiste generar inconsciente, abandonando una de tus partes laboral o personal para atender a una de las otras dos partes. Y en ese momento empezaste a generar inconsciencia, empezaste a generar un patrón, porque abandonaste tu ser 100% de vida, abandonaste toda la vida que llevas dentro para descartar una para dedicarte a la otra. Y esto siempre acaba generando inconsciente. Y como decía el maestro, filósofo y humanista y genial Carl Jung, cuando tú no haces algo consciente en tu vida, tarde o temprano eso se va a manifestar como tu destino. Entonces, cuando esto sucede, nosotros tenemos un mecanismo de autoengaño muy famoso, que es el azar o la suerte. Es que yo he tenido mala suerte. Es que yo he tenido buena suerte. Es que el del vecino de al lado le va bien porque tiene suerte, pero tal. Entonces, siempre estamos pendientes del azar y de la suerte. Fíjense que a mí me gusta mucho la ciencia y hace muy poco leía una cosa que yo no sabía, pero es que científicamente ni siquiera la humanidad existimos por suerte. No ha sido cuestión de azar del Big Bang, sino que resulta que sucede algo a nivel universal, que es que las estrellas son las que nos proporcionan nos proporcionan el oxígeno. Así que si les apetece en algún momento que tengan libre, vayan a internet y pongan el ser humano nació gracias al oxígeno de las estrellas. Y van a alucinar, porque científicamente somos producto de una cosa que sucede unas 30.000 veces al día, y es que 3 estrellas que piensen que una estrella es 25.000 veces más grande que el planeta Tierra, su núcleo, 3 estrellas chocan, y cuando chocan generan oxígeno. De ese oxígeno empezamos a nacer nosotros. Toda esa ciencia, todo eso no fue casualidad. Pero entonces nada de lo que nos sucede en la vida es casualidad ni suerte. Si lo dejamos al azar, sucede que es azar cuando no hacemos consciente lo que hemos dejado al inconsciente. Por lo tanto, tú en el momento, no sé si les ha pasado que cuando tú en el momento que trabajas de algo que te gusta, de algo que te convence, cuando tú tienes una satisfacción con lo que estás haciendo, cuando tú trabajas de ese talento que a ti te gusta, hay algo en ti que se remueve, hay algo en ti que resuena y eso ya no lo puedes dejar porque eso te engancha. Por lo tanto, cuando tú descubres tu talento, se produce una auténtica revolución en tu conciencia y ya nada depende del azar, ya nada depende del destino, todo depende de ti. Y es que, aunque parezca que yo les estoy hablando de ser muy profesionales o yo les estoy hablando del dinero o yo les estoy hablando de llegar a final de mes o de economía, fíjense que hasta ahora no he hablado de dinero en ningún momento. No estoy hablando de economía. No estoy hablando de ser un empresario exitoso. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de que la gente no se da cuenta de que el talento es fundamental para nuestro día a día. ¿Por qué? Porque la vida constantemente nos va poniendo pruebas y ante el mínimo desafío de la vida, como yo he renunciado y no he potenciado ni mis habilidades, ni mi talento, ni sé cuáles son mis propios recursos, cuando la vida me da una hostia, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque me han educado para ser igual que otros, exactamente igual que otros. ¿Y cómo respondo yo? Pues mirando al otro cuando deja una pareja, ¿cómo lo hace? Pues yo lo hago igual. Oye, y si el otro dice que hay que llorar, pues yo lloro. O si el otro dice que no hay que llorar, pues yo no lloro. Ah, que el otro va al psicólogo. Ah, pues yo también voy al psicólogo. Entonces llega un momento que hemos renunciado tanto y nos han obligado tanto a renunciar nuestra genialidad, nuestro talento, nuestras habilidades, que vamos a otro ser humano para que nos diga qué tenemos que hacer para arreglar nuestra vida. ¿Ustedes imaginan una gallina preguntándole a otra gallina cómo tiene que poner un huevo? Pues nosotros resulta que vamos a otra persona para que nos diga, oiga doctor, que yo es que no sé amar. ¿Cómo se ama? Es que yo no sé llorar lo que siento. Es que yo estoy triste y no sé por qué. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Todo eso es porque desde pequeños nos han educado en la burrera de la única forma de pensamiento para formar parte de la sociedad, pero es obvio que no funciona. No sé si saben que cada año está subiendo un 35% el consumo de ansiolíticos. Nos enchufan un poquito de Prozac y venga, a vivir en modo zombie y tira y vas, que te vas. Cada año está subiendo un 35% de ansiolíticos. Y de ese 35% de gente que necesita ansiolíticos es porque en un 90% no están consiguiendo realizarse en su propósito de vida, porque les encantaría llegar a algo que nunca van a llegar, porque no saben cómo hacerlo, porque no les han enseñado a hacerlo. Y eso les genera frustración, y la frustración les genera ansiedad de nunca alcanzar eso. Entonces, fíjense que conocer nuestro talento nada tiene que ver con tener una mejor economía para trabajar por mí mismo. No. Estoy hablando que cuando yo renuncio a mi talento, ¿qué pasa? Que no tengo respuestas ante las adversidades de la vida. Porque cuando yo desarrollo mi talento, lo primero que tiene que suceder es que me tengo que enfrentar a muchas cosas. Porque, por ejemplo, si yo quiero vivir de mi talento, tengo que saber cómo tengo que montar un negocio. Y ya tengo que empezar a preguntarme cosas. Automáticamente tengo que salir de mi zona de confort. También tengo que decirle a mis padres, oye, lo siento, tú querrás que sea arquitecto, pero es que yo quiero ser pianista. Eso significa empezar a romper muchísimas barreras. Y al final te das cuenta que cuando tú potencias todo tu talento, has tenido que romper muchísimas más barreras de las que un ciudadano que se convierte en base laboral, en fuerza laboral, en un sujeto pasivo más, ha roto nunca. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Sí? Seguimos avanzando. Ernie se ríe, que lo hago expresamente porque Ernie sabe de qué va. Piensan que son las 1:30 de la mañana. Mi hija ayer no me dejó dormir. Llevo desde las 5 de la mañana levantado. O sea que hace 19 horas o 20 horas que estoy despierto. Así que si digo alguna tontería, perdónenme, pero es que a veces se me va. Entonces, volvamos a ese punto de que yo no estoy diciendo que tengas que trabajar para ti mismo. Porque puede ser que tú sientas que tienes que trabajar para otra persona y que estás a gusto trabajando para otra persona. Y eso está bien. Si tú sientes y estás a gusto diciéndote qué horario tienes que tener, a qué hora tienes que empezar a trabajar, a qué hora tienes que salir, lo que vas a cobrar al final de mes y cómo tienes que vestir, por ejemplo, y qué es lo que puedes no hacer, si tú te sientes a gusto con eso y estás bien y eres feliz y te levantas por las mañanas feliz con eso, está perfecto. Pero, si en algún momento empiezas a tener dudas
empiezas a no tener satisfacción con tu trabajo, si tu trabajo no te llena, si empiezas a mirar el reloj a 10 minutos a ver cuándo tengo que salir del trabajo, que estoy hasta las narices de estar en el trabajo ya, que a ver si cuando llega el fin de semana porque necesito desconectar, porque esta es otra. Necesitamos desconectar el fin de semana porque lo que hacemos durante la semana nos llena hasta arriba, nos harta y necesitamos desconectar. En cambio, cuando tú trabajas de lo que te apasiona, no necesitas desconectar, porque cuando tú trabajas de lo que te apasiona, el tiempo se funde. No sé si se han dado cuenta que cuando uno hace su hobby, lo que le apasiona, no se da cuenta del tiempo que lleva haciéndolo. Y dice, hostia, se me ha pasado el día entero. No te has dado cuenta. Y no te has dado cuenta que acabas de experimentar algo que a la conciencia humana le cuesta mucho, que es el famoso instante presente. Es decir, acabas de iluminarte. Cuando tú trabajas de lo que te apasiona, te iluminas, porque en ese momento, cuando estás trabajando de lo que te apasiona, resulta que no tienes conciencia del tiempo. No existe lo que vas a hacer después, no existe lo que estabas haciendo antes, solo estás gozando del famoso instante presente. Y eso nunca lo vas a conseguir mientras que miras en la hora para saber a qué hora tienes que plegar, porque estás hasta las narices de lo que estás haciendo. Eso solo lo vas a conseguir con tu talento. Así que fíjense, el talento, conocer nuestros dones, nuestras habilidades, nos proporciona tener más respuestas, nos proporciona iluminarnos por conocer el famoso presente, nos proporciona satisfacción, nos proporciona felicidad por hacer lo que hacemos. Y en ese momento no existe nada más que lo que estoy haciendo y yo. No necesito nada más. Es plenitud en su máxima expresión. Esa es la importancia de trabajar y de funcionar en la vida conociendo, no de trabajar, perdón, sino de funcionar conociendo tu don y tu habilidad. Pero es verdad que eso implica mucha valentía, como les voy diciendo, porque si tú, en el fondo, quieres trabajar de tu talento, automáticamente significa que tienes que enfrentarte a todas esas heridas emocionales que la vida nos ha ido dejando por renunciar a ser genuinos y hacer lo que los otros nos decían, hacer lo que el ego colectivo de nuestra familia nos dice, hacer lo que el ego colectivo de la sociedad nos dice, hacer lo que el ego colectivo del país en el que vivimos nos dice, de hacer lo que el ego colectivo de nuestros amigos nos dicen. Y todo eso va generando unas heridas a las cuales hay que enfrentarse cuando uno empieza a apostar por lo que le apasiona. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú te das cuenta y empiezas a sentir una vocecilla aquí dentro en el corazón, la puedes sentir aquí o aquí, da igual. La cuestión es que si empiezas a sentir una vocecilla a la 1:30 de la madrugada en Barcelona que te empieza a decir que tienes algo que aportar, que tienes algo que aportar como ser humano, que tú has venido aquí y al igual que una flor aporta el polen para que las abejas hagan miel, no me jodas que tú has venido aquí a aportar, a estar 8 horas sentado en una oficina escribiendo para que otros se gane dinero a tu cuenta. No tiene sentido. Cuando tú te das cuenta que tienes algo que aportar como ser humano y que tienes un valor que decir y que te das cuenta que a través de tu talento puedes ayudar a otras personas y puedes hacer que esas personas transformen su forma de ver la vida, les aseguro que eso apasiona y ya no hay vuelta atrás. Y aquí existe otra gran confusión, ¿vale? Existe la confusión de que el talento solo tiene que ver con lo magnificente, con lo grande. Es decir, o somos Michael Jordan, o somos Leo Messi, o somos Michael Jackson, o tenemos una mierda de talento. O sea, esto no... Y nada que ver, nada que ver. El talento no se mide con una escala de valores. No va de menos a más. De verdad que no. Estoy seguro que hasta... como yo soy de aquí, les iba a decir una cosa relacionada con aquí, pero como ustedes no la conocerán, o sí, ¿conocen a Chiquito de la Calzada? ¿Sabían quién era Chiquito de la Calzada? No, ¿verdad? Es un humorista de aquí de España. Que alguien me diga un humorista de Estados Unidos. Uno, cualquiera. Adriana, que te veo con ganas. No te escucho, Adriana, dímelo, a ver. Tiempo, está pensando. ¿O un humorista que les suene a vosotros?
Dime, Janet. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Yeah. Sí, Charlie Chaplin era uno, vale, perfecto. Yo quería poner un ejemplo de uno más local, pero Charlie Chaplin me sirve. Yo estaba pensando, ¿cómo se llama ese que va conduciendo el coche y lleva famosos al lado cantando? Da igual. Ahora, estaba verificando el apellido. Hay un humorista latinoamericano acá que es Javier Iglesias. Javier Iglesias. Yes. Perfecto. Pues no tengan ninguna duda que hasta el señor Einstein en algún momento de su vida necesitaba a Javier Iglesias. En la Segunda Guerra Mundial, y aprovechando el ejemplo de Charles Chaplin, ese hombre, cuando todo el mundo se estaba matando, dijo que iba a hacer reír. Y todos necesitábamos a Charles Chaplin en ese momento. Así que lo que les quiero decir, que el talento no tiene nada que ver con lo que tiene que ser famoso. El talento tiene que saber, es, por ejemplo, ser un conciliador de conflictos. El talento puede ser saber juntar alrededor de una mesa gente para que coma, arreglar una mesa para que quede bonito. El talento es cocinar, es hacer reír. El talento es distraer. El talento es poder ser administrativo, cantante, publicista, pintar cuadros. El talento puede ser cualquier cosa. Y todos, absolutamente todos, y esto es ciencia pura, tenemos un don. Todos. No sé si se ha quedado claro que todos. Lo voy a decir en inglés. All. No sé si sería all, ¿no? Sí, all. Bueno, ya les digo que voy a decir muchas tonterías, pero bueno, ahí voy. Porque esto parece agua, pero no es agua. Es otra cosa para ir aguantando. No, es agua, de verdad. Te prometo, es agua, es agua. Entonces, ¿por dónde iba? Sí. ¿Saben qué me pasa? Que muchas veces te haces un guión de una charla. Llevo no sé cuántas charlas en mi vida, nunca ha sido un guión, es imposible. Entonces voy de aquí para allá y bueno, es igual. Vuelvo. Porque el Charles Chaplin, quería comentar eso y me parecía interesante. Y justamente, ¿qué pasa? Que todos tenemos, no sé si lo he dicho, que todos tenemos un don. Y si tú no aprovechas ese don y te conviertes en un sujeto pasivo que trabaja para otra persona, ¿sabes lo que sucede? Que lo quieras o no, eres fácilmente sustituible y prescindible. Porque mientras esa empresa funcione y tu jefe te necesite, tú vas a trabajar por un sueldo. Punto. No esperes más. Eso es lo que hay. Pero al momento que esa empresa no te necesite, por lo que sea, te va a sustituir. ¿Y por qué te va a sustituir? Porque vivimos hoy en día más que nunca en un mundo global y la mano de obra se subasta a la más barata. Es así de simple. Entonces, hasta que seas necesario estarás ahí. Y en el momento que ya no seas necesario serás prescindible. Ahora bien, por otro lado, todo se puede ver en esta vida de dos maneras porque no existe una verdad única. Y también la globalidad nos puede ayudar a que nuestro talento llegue a cualquier rincón del planeta. Es decir, nuestra creatividad, nuestro talento puede llegar al límite que es el mundo. Y si eres el más que incluso puedes salirte del planeta y puedes hacer cohetes que de momento están explotando. Pero oye, puedes hacer que hasta tu talento llegue a salirse del planeta. No sé si me siguen por dónde voy. Entonces podemos aprovechar esa globalidad para crear cualquier cosa. Porque si al final tú estás trabajando para otro o estás trabajando para otra persona y a ti no te apetece, pero vas porque tienes que llegar a final de mes, porque como hemos visto en la educación, nos educan para que demos lo mejor de sí, es muy difícil hacer un crecimiento personal. Es muy difícil hacer así el camino de la transformación personal, porque yo ya no me levanto con ilusión de vivir ese día. ¿Y qué sucede? Me olvido del momento presente y ya estoy pensando que, bueno, ahora voy a trabajar, pero a las 5 ya salgo, me voy a juntar con las amigas por la noche a tomar un té, que ahí sí que me lo paso bien, mojando las galletitas, ahí sí que estoy bien. Las cookies, perfecto.
Pero el momento de trabajar se me hace complicado. ¿Sí? Claro, eso ya es un motivo más para que mi ego se olvide del momento presente y ya empiece a generar toda una historia para que me convenza de que esto que voy a vivir no me apetece, que lo mejor vendrá a las 5 de la tarde, cuando esté con mis amigas ahí con las cookies. Pero mientras que llega ese momento, el día se me hace complicado. Fíjense qué diferencia de cuando tú trabajas de lo que a ti te gusta, te produce felicidad. Y la felicidad no es otra cosa que el gozo del corazón. Cuando tú estás disfrutando de tu talento, estás entusiasmado. Da la casualidad que entusiasmo, en hebreo, creo recordar, viene a significar el Dios que hay en ti. Pues no es casualidad que tu talento, que es aquello con lo cual tú puedes crear cualquier cosa, te entusiasme cual Dios que puede crear cualquier cosa. Dicho de otra manera, el talento y el don es la divinidad que habita dentro de nosotros. Es lo más divino que podemos bajar a la tierra. Así que, fíjense que sigo sin hablar de economía. Todavía no hemos hablado de dinero y de cómo crear dinero, porque no va por ahí la charla de hoy, va por otra cosa. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez. Ahora también les voy a proponer un ejercicio de cuando iban al colegio. ¿Alguien se acuerda de algo de lo que hizo, no sé cómo son las clases allí, en séptimo de GB? ¿Alguien sabría hacerme un logaritmo, un ejercicio con el número pi? ¿Ustedes se acuerdan de ese momento cuando estaban en clase y una persona les estaba explicando cómo aplicar el número pi y cómo hacer una raíz cuadrada a una raíz cúbica? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Verdad que no? Les acabo de enseñar gratis el mejor método para dejar la mente en blanco. Piensen en el colegio y se les queda la mente en blanco. Es la mejor manera de meditar. Yo, como cuando no sé qué meditar, lo que hago es pensar en el colegio y se me queda la mente en blanco. Es automático. Entonces, es así. Entonces, bueno, ese truco se lo llevan ahora por el mismo precio de la charla. Esto me di cuenta, cada vez que pensaba en el colegio digo, hostias, pues yo ahora esto, pues la verdad es que no, y se me queda la mente en blanco. Entonces, pum, medito, hago así, pum, y ya entro en meditación. Es matemático. Bueno, después de esta tontería, que ya digo que a estas horas cualquier cosa puede salir, me doy cuenta de que cuando yo me entusiasmo con lo que trabajo y me aporta felicidad, ahí hay una gran diferencia entre trabajar y dedicarme a algo. Porque cuando yo trabajo, lo único que espero es ganar un dinero a final de mes. Es invertir tiempo de mi vida para que a final de mes me dé un dinero. En cambio, cuando yo me dedico a algo, me da igual el tiempo, porque estoy tan entusiasmado con lo que estoy haciendo que me doy por recompensado. Esa es una de las grandes diferencias. Pero hay algo más importante, que cuando yo me dedico a lo que siento, me estoy dedicando a lo que siento y no a lo que pienso que necesito. Con lo cual estoy funcionando desde el corazón. Y el corazón siempre es el retorno al origen, siempre es el retorno a la verdad. Entonces, esa es la gran diferencia, porque cuando tú te dedicas a algo y sientes lo que estás haciendo, ¿qué pasa? Que al sentir lo que haces, no te apuran los problemas de la vida, porque sabes que encontrarás un recurso propio para salir de ese problema. Por ejemplo, imagínate que montas tu propio negocio de tu talento y en ese momento necesitas que te han hecho un pedido pues para Argentina. Pues ya tienes que buscarte la manera de cómo hacer. Por ejemplo, yo tengo con mi mujer una pastelería y cuando me piden, me acordaré perfectamente que me pidieron en su momento transportar un pastel de boda para 200 personas que era de 7 pisos. Pues nos pasamos un día entero a ver cómo narices podíamos conseguir transportar ese pastel. Y ya les digo ahora que el pastel no llegó entero. Entonces, imagínense lo que tuvimos que pensar mi mujer y yo para solucionar a, como le decíamos, esa pareja de novios que no cake, no party, ¿sabes? Entonces, pero bueno, tuvimos que buscar una manera alternativa, una solución para eso. Toda esa
manera de gestionar es enfrentarte al miedo de lo que te van a decir los novios, enfrentarte a cómo vas a solucionar todo eso. Y todo eso lo que hace es crear. No sé si saben que en Japón hay una población, que es la población de Okinawa, que es la que tuvo las bombas de la Segunda Guerra Mundial, donde justamente ahí está la población más longeva del mundo. Es la población donde hay más personas de 100 años viviendo ahí. Y cuando les han consultado el motivo por el cual viven más de 100 años, todos han respondido diferentes cosas. Pero ¿saben en lo que coinciden todos? En que la única manera de pasar de esos 100 años es haber conseguido que todos los días lo que hagan les apasione. Y para eso tienen que tener la mente activa creando soluciones. Una vez más, la pasión ya no les hablo de dinero, les hablo de todo el resto. Porque esto es lo mejor de todo. Porque cuando tú trabajas de lo que te apasiona, como empiezas a generar respuestas, automáticamente empiezas a generar respuestas para los demás. Y esas respuestas que tú generas para los demás, directa o indirectamente, te empieza a generar riqueza a ti. Porque estás proporcionando respuestas a gente que lo necesita. Cuando, por ejemplo, el señor de Amazon dijo, voy a hacer paquetes que lleguen a casa, está solucionando problemas de gente para que los paquetes lleguen a casa. Automáticamente le genera abundancia. Pero el tío solo hizo lo que le apasionaba, montar un sistema de logística para que llegara a todo el mundo. ¿Sí? ¿Me siguen lo que quiero decir? Y así les puedo poner muchos ejemplos, como el del iPhone, por ejemplo. O sea, ejemplos muy tontos. O el tío que le puso un palo a un chupa chup, a un caramelo. El tío le dio vueltas a ponerle un palo. Y como eso solucionó muchos problemas, el tío se forró. Pero es que lo que yo les quiero decir es que cuando tú trabajas de lo que te apasiona, generas una riqueza que no tiene nada que ver con acaudalar dinero en el banco, no tiene nada que ver con coger dinero en el banco, nada. La gente que solo pretende tener un trabajo o crear una empresa para tener dinero en el banco son solo mentes enfermas, mentes egoístas, mentes ególatras, mentes ávaras, que lo único que pretenden es tener dinero y contra más dinero mejor, porque aún no han descubierto que el dinero no da la felicidad. Y cuando tú te das cuenta que a través de la pasión eres feliz y que el dinero es una consecuencia, empiezas a romper muchas herencias. Y una de las herencias que empiezas a romper es la del dinero. Cuéntame, Jairo. ¿Puedo hacer un chiste? Un chiste, claro, faltaría más. Mi hermano me dice, el dinero no lo lleva a uno hasta la felicidad, pero lo deja media cuadrita y al resto la camina uno. Eso es todo. Eso es. De hecho, ahora lo que voy a decir va por ahí. Entonces, cuando tú has conseguido empezar a trabajar de lo tuyo, empezar a dedicarte a tu pasión y te das cuenta que eso empieza a romper moldes y herencias que tienen que ver con ver el dinero sucio, porque empiezas a ver el dinero sencillamente como una energía, como un papel, que es un intercambio de energía, que a través de tu propia pasión, la gente te responde a esa pasión intercambiando de esa forma económica, te das cuenta que nada tiene que ver la esclavitud económica de la que estamos hablando ahora, porque no tiene límites, porque da igual, porque tu forma de ver, se generan nuevos universos y tu forma de ver es totalmente diferente. Pero eso, como digo, solo se puede entender desde la pasión. ¿Por qué? Porque la pasión lo que hace es hacer vibrar al máximo nuestra divinidad. La pasión lo que hace es que nuestra creatividad se ponga al máximo y empiecen a fluir todas las ideas. Y cada día tengo un aliciente nuevo de cómo mejorar aquello que me apasiona. ¿Qué pasa? Que en este momento, como digo, de forma indirecta, como yo estoy creando respuestas de cómo solucionar los pasteles que tengo que llegar a la boda para que no se caigan, y empiezo a generarme respuestas, cuando viene, digo, ¡ay! Pues se me ha ocurrido un sistema de transporte, que esto ha sucedido, se me ha ocurrido un sistema de transporte para traer pasteles. Entonces buscas en Google y, uy, resulta que en Barcelona no había ninguna empresa de transportes para pasteles. Pues, uy, de la respuesta que yo he tenido, porque un pastel se me cayó, genero la primera empresa de transportes. Automáticamente hay personas que nos empiezan a llamar, oye, ¿me puedes transportar tú los pasteles? Porque yo no sabía cómo hacerlo.
cuando yo empiezo a darme respuestas a mí mismo, automáticamente me doy cuenta que puedo ayudar a toda la gente. Y la gente necesita y utiliza y se apoya en las respuestas que yo he tenido porque les estoy dando respuestas a ellos también. Así que directa o indirectamente, yo y todo mi entorno, gracias a mi pasión, está viviendo en la abundancia por la inquietud de transformar toda mi pasión en algo que fuera útil, en algo que a mí me llenara, me transformara como ser humano. No sé si me explico. Y claro, quieras o no, directa o indirectamente, eso te transforma. Por lo tanto, a partir de ese momento, cuando tú ves que todo ahí hay un mundo nuevo de posibilidades, cuando te das cuenta que los primeros mayas... Miren, le voy a decir una cosa, que ya he dicho que le gusta mucho la ciencia. ¿Ustedes alguna vez han mirado las estrellas? ¿Y qué han visto? Estrellas. Muy bien. Pues se pueden creer que hay civilizaciones, como por ejemplo los mayas, que ellos, al mes de ver la Osa Mayor, la Osa Menor, o al mes de ver Capricornio, al mes de ver esas formas que hacían las estrellas, ¿saben lo que veían? Las figuras que había entre los espacios de las estrellas. Eso quiere decir que siempre hay una mirada nueva hacia todo. Hay muchísimo por inventar. Había un ordenador y había un teléfono con cable. Y Steve Jobs dijo, pues lo junto y hago el iPhone. Y cambió un poquito el mundo. Siempre, absolutamente siempre, hay una mirada diferente. Solo tienes que darte cuenta que tienes que tener una mirada desde la respuesta interior que te produce esa mirada en ese momento, en ese instante presente. No desde la intelectualidad que te han hecho hacer, ni que te han dicho que tienes que tener, sino desde lo que tú sientes, desde esa mirada. Y cuando tú tienes ya esa mirada y has empezado a darte cuenta que cuando tú miras las estrellas entre los espacios, hay opciones que aún no se han visto y se han experimentado, te das cuenta que lo único que puedes hacer es respondiéndote a ti mismo preguntas para ser lo más valioso posible para la sociedad. Porque cuando tú tienes un don y un talento, tienes que compartirlo. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. Aunque todos somos diferentes, detrás de la diversidad aparece la unidad. Por lo tanto, como todos formamos parte de la misma conciencia, cada vez que yo desde mi talento soluciono algo, todo el mundo lo soluciona. ¿Sí? Hace tiempo estuve estudiando en una institución que se llama la Gran Fraternidad Universal, y ellos hablan acerca de la palabra universo, y ellos lo traducen como uno y diverso. Universo, uno y diverso. Con eso que acabaste de decir, me recordaste eso y es muy chévere. Muchas gracias. Entonces, en el momento que yo descubro que con mi pasión puedo ser valioso, también descubro que automáticamente y de una forma consciente he encontrado mi propósito de vida. Cuando yo descubro que tengo algo que aportar y que soy valioso, conscientemente he encontrado mi propósito de vida porque me voy a sentir realizado. ¿Qué pasa, Jairo? Te voy a dañar toda la conferencia con esta pregunta. ¿Está dispuesto? Sí, sí. Bien. Y cuando la persona tiene una pasión negativa, pasión por robar, atracar, violar, como Adolfo Hitler, ¿qué? Es su pasión. Me encanta que me hagas esa pregunta porque te voy a responder de una manera simple. Ustedes y ya digo que como son las 2 de la mañana me van a permitir la tontería. ¿Ustedes les llegó una serie muy famosa que se llamaba Pasión de Gavilanes? ¿Sí? ¿No? Bueno.
Entonces no puedo hacer la broma. Que aquí en España pegó muy fuerte Pasión de Gavilanes. Todo el mundo iba con el gavilán puesto por la calle. La pasión surge del corazón, no surge de la mente. Con lo cual tú no puedes tener pasión por robar. En todo caso, tienes una mentalidad de que crees que necesitas robar para conseguir algo, pero nunca te puede apasionar robar, porque la Es que pasión sale del corazón. allá en Hollywood muestran eso. Hay tipos que tienen pasión por robar, por atracar, por cosas pues, malucas, ¿cierto? Bueno, pero me gusta mucho esa aclaración. Muchas gracias. O sea, La pasión, por cosas buenas. la pasión solo te puedes apasionar por algo que amas. Si algo no lo amas, no te puede apasionar. ¿Y lo malo que están haciendo qué es entonces? ¿No es pasión? No, eso es una debilidad mental, Enfermedad. por ejemplo. Pero tiene que ver desde la carencia, desde el pensar que necesitas una cosa, entonces recurres a lo fácil, recurres a lo que tu mente te dice, a lo que tu ego te dice, pero eso no te puede apasionar nunca. Una pasión nunca te ¿Pablo puede Escobar era llevar a la apasionado cárcel. por las drogas o no? No. ¿No? Y lo que creo también es que estamos hablando de un tema de sintaxis, de semántica. Utilizamos la palabra pasión de una forma que como no es. La pasión solo puede provenir del corazón. Pasión es paz en acción. Por ejemplo. Entonces, ya no sé por dónde iba. Sí, pasión de gavilanes. Pues eso, que la pasión proviene del corazón. Entonces, cuando tú descubres eso, como les venía diciendo, te das cuenta de tu propósito de vida de una forma consciente. A partir de aquí sucede una cosa muy importante, y es que cuando tú descubres tu propósito de vida de una forma consciente y te sientes realizado, ¿qué sucede? Que rompes con toda la esclavitud económica que el filósofo Wing-Chul Han describía, como les he dicho al principio, porque ya no necesitas que el exterior dé sentido a tu interior, ya no necesitas eso, solo necesitas ser tú mismo, nada más, porque tu pasión ya va contigo. Lo que les quiero decir con esto es que no sé si se han dado cuenta que todo lo que es natural en nosotros no sabemos hacerlo. Es natural amar, no sabemos hacerlo. Es natural compartir, no sabemos hacerlo. Es natural aprender, no sabemos hacerlo. ¿O acaso a algún niño hay que enseñarle en un libro a hablar? El niño empieza a hablar porque te imita a ti y aprende a hablar. Es natural en nosotros tener miedo y lo evitamos. Es natural tener sexo y lo escondemos. Es natural tener un talento y lo desconocemos. Todo lo que es natural en nosotros y viene de serie, no tenemos ni idea de cómo hacerlo y gestionarlo. En cambio, todo lo que no viene de serie, toda la intelectualidad que no viene de serie, eso sí que sabemos cómo funciona, pero sabemos cómo funciona. Pero la prueba está que cada vez hay más psicólogos y más ansiolíticos porque luego no tenemos ni idea de gestionarlo. Lo que les quiero decir con eso, que hay otra cosa que es natural en nosotros, y vuelvo un poco al principio para ir acabando, que es el estado meditativo. Hay dos cosas que ocurren a la misma vez en la vida y en la meditación. Y es que la vida y la meditación solo suceden en un solo instante, en el presente. Así que después de 2 congresos online y de más de 25 charlas con referentes del tema de la conciencia, se llega a la conclusión de que no hay nada más natural en el ser humano que el estado meditativo. Porque la meditación se produce en cada instante y por lo tanto significa que la naturaleza y la vida es meditación en movimiento. Y si yo soy una forma de vida que pertenezco a la vida, mi estado natural como ser humano es meditativo.
Porque nos han vendido, al igual que estaba diciendo este compañero Jairo, lo de la pasión, y es un tema sintáctico mal, o semánticamente mal entendido. Nos han vendido también que la meditación es un ejercicio para evadirnos de la realidad. Pero en el fondo, lo que es la meditación es un encuentro amable con la realidad. Porque cada instante es meditación. Porque yo solo puedo ser pleno y gozar de mi plenitud en el momento presente. Si yo me sentara y empezara a disfrutar de comer una manzana y disfrutar del sabor de esa manzana, en ese momento estaría meditando, pero en ese momento también estaría viviendo. Así que, por más que les digan que meditar tiene que ver con sentarse a escuchar su silencio y a dejar la mente en blanco, eso no es verdad. Para dejar la mente en blanco solo hay que pensar que en el colegio, ya se acuerdan. Lo que es meditar es ser consciente cada segundo de lo que estamos viviendo. Y por último, solo dejarles una reflexión sobre la educación y el talento. Y es que estábamos hablando de todo el tema de la educación y del talento. Y fijan que nos educan para tener intelectualidad, para saber de historia, para saber lo que pasó hace 1000 años, lo que pasó hace 2000 años. Nos educan para todo esto. Pero yo les hago una simple pregunta. ¿Ustedes se creen que nuestros hijos o nuestros nietos dentro de 70 años y tal como va la vida de rápido, lo que están aprendiendo hoy les va a servir de algo? El que estudió marketing hace 20 años se ha quedado fuera de juego. Dice, coño, las redes sociales, espera. Los que fueron, pero es que hasta que los que teóricamente nos gobiernan, los políticos que estudian, se supone, que estudian una carrera para ser políticos, saben muy bien lo que hay que hacer. Les dicen, mira, cuando a ti te venga, les voy a poner un ejemplo muy tonto, cuando te venga el Trump y diga blanco, Biden, tú di negro. Biden, cuando tú digas rojo, Trump, tú di verde. Tú, con la cuestión lleva la contraria. ¿Vale? Esto es primero de política. ¿Sí? ¿Me entienden más o menos por dónde voy? Entonces, ellos siguen una intelectualidad porque han estudiado una forma de ser política. Pero llega la vida, que es un poco cabrona. Y como decía antes, tanto en cuanto la vida nos mete una hostia para que espabilemos. Y llega la vida y les dice a los políticos, señores, que traigo el coronavirus. ¿Y qué hacen los políticos? Ni puta idea. Porque eso no aparece en los libros, ni en ninguna intelectualidad. Y como les han anulado la inteligencia emocional de gestionar un problema humano, no han tenido ni idea de cómo hacerlo en ningún país. Así que lo que quiero decir es que la educación está basada en generar una intelectualidad que lo único que genera lo único que genera es competencia, porque comparte filosofía, comparte intelecto para ver quién sabe más y eso genera competencia. En cambio, la inteligencia genera amor al compartir. Y nuestra luz no ha sido creada para destruir el mundo, sino que nuestra luz ha sido creada para aportar talento al mundo. Y con esto, más o menos acabamos la charla de hoy, a no ser que quieran proponerme algo. ¿Qué pasa, Jairo? Aprendí una palabra que resume lo que estabas acabando de decir. A la educación actual es educastración. ¿Ves? Tu talento es hacer juego de palabras. Tendrías que aprovecharlo. ¿Cómo? Digo, tu talento es hacer juego de palabras. Podrías aprovecharlo. No sé. Antes de que se vaya, me gusta mucho ver allí al señor Agustín Paz. Saludos, Agustín, que años sin verte. Muchas felicidades. Gracias, Tony. Desde todo me estás descubriendo mis cualidades. No, también. ¿Has visto? ¿Has visto? Me disculpo. No, para nada, encantado. Pues nada, esto ha sido todo, porque yo ahora realmente ya no sé ni lo que me estoy diciendo.
Y nada, si tenéis cualquier preguntilla sobre esto, me preguntáis y si no, pues lo dejaríamos aquí. Bueno, muy buenas. Muchas gracias, Tony. Como siempre, genial charla. A mí personalmente me agradó mucho y veo que a Jairo también le gustó mucho. Sí, está claro. Muchas gracias, Bueno. señor. Pues un abrazo a todos y espero que nos veamos pronto. Y si se apuntan al congreso online, pues nos vemos dentro del congreso. Namaste. Namaste. Muchísimas gracias. Que Namaste, descanses. gracias. Muchas gracias. Adeu. Gracias, Muy excelente el tema. Sí. Gracias. Ni pude escaparme del ensayo 5 minutos. Saludaros a todos. Ok. Besos a todos. Gracias, Irina. Y feliz día de San Valentín a todos, ¿eh? También igualmente. Bye. Ok, nos vemos. Besos a todos. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Oh my gato, nos vemos en el espejo. Ah,